Dosis de ciencia. Hoy, un caso de gravedad. Bienvenidos a otra dosis de ciencia a través de la emisora cultural Universidad de Antioquia, compartiendo con el profe Mario Vázquez. Profe, bienvenido, ¿cómo está? Cuéntenos el día de hoy usted acompañándonos nuevamente en esta dosis de ciencia con un caso de gravedad, pero usted está bien, ¿cierto? Bueno, en la medida que se puede, sí. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Joana? Aquí otra vez trayendo alguna cosita curiosa que encontramos por ahí de la historia de la navegación aeroespacial, en aviación, en lo que podemos traer para, bueno, para intentar, en primer lugar, sorprenderte con el título y después ver si te sorprendemos con el contenido. En este caso yo no creo que estemos hablando. No sé, es que usted sí lo confunde a uno. Yo creo que no estemos hablando de algo muy malo, ¿cierto? Terrible que haya ocurrido, sino que con el fenómeno natural. Pero cuénteme entonces. Un poquito de las dos cosas, no te creas. En este caso era hacer referencia a un hecho que sucedió allá por el año 1975 en una misión espacial rusa. Y sirve de ejemplo porque si bien nosotros siempre abordamos estos temas nos divertimos comentando cosas curiosas e históricas, no quiere decir que lo tomemos de esta manera, de que en el desarrollo tanto de la aviación como de la investigación aeroespacial hayan sucedido muchos accidentes. Afortunadamente suponemos que cada vez menos, pero sobre todo en los inicios de cada cosa ha habido demasiados accidentes de donde se ha podido aprender y mejorar cosas, ¿no? A veces han sido muy trágicos, otros no tanto. Hoy te traje uno a media, no fue tan trágico, pero fue complicado. Esto tiene que ver con las misiones que se hacían en esa época en Rusia para llevar cosmonautas en naves, en las Soyuz, a las estación espacial rusa, que eran las Salyut. Esto es entonces anterior al momento en el que ya americanos y rusos empiezan a trabajar de la mano y hoy en día están todos en la Estación Espacial Internacional. Pero en aquel momento los rusos y los americanos tenían estos emprendimientos por separado. Y había esa carrera famosa de la Guerra Fría, porque todo esto implicaban avances que potencialmente tenían alguna utilidad militar, de espionaje o lo que fuere. En este caso, en particular, estoy hablando de una misión Soyuz con dos cosmonautas, Lazarev y Makarov, que fueron lanzados hacia la estación Soyuz, como digo, el 5 de abril de 1975. Pero esta vez el accidente ocurre, digamos, cuando iban camino a la estación. No llegaron hemos mencionado muchas veces algunos eventos que ocurrieron en el momento de tratar de acoplarse con las estaciones espaciales, bueno, las cosas que han sucedido allá. Pero en este caso era cuando iban hacia la estación. Recordamos también los eventos trágicos de los transbordadores espaciales, que también en algunos casos ocurrió la pérdida cuando iban camino a la estación o camino a su misión. Aquí pasa algo parecido y resulta que por una falla, siempre hay unas fallas en los cohetes, pequeñas pirotecnias que se usaban para separar las etapas. Recordemos que en estas misiones siempre los cohetes llevan varias etapas y a medida que se va consumiendo el combustible se libera esa etapa, continúa la siguiente y así. En una de esas etapas, estos sellos, que eran pirotecnias, eran cohetes que debían funcionar de una manera sincronizada, no lo hacen y deja una parte de esa etapa sin despegarse, con lo cual le cambia toda la geometría a la nave, empieza a cargar a un peso muerto por detrás que no debería tenerlo, empieza a vibrar, empieza a desviarse de su trayectoria y empieza el desespero, porque inclusive los rusos sí tenían una posibilidad de escaparse si ocurría algún accidente, pero una vez que ya llevaban cierta altura decían, bueno, aquí ya no pasa más nada, liberaban esa torre de escape. Este fue el caso de ellos dos, que cuando iban a 192 kilómetros de altura, ya era insostenible, vibraba y se había desviado tanto que a los cosmonautas les empieza a aparecer unas señales
deben ser horribles que te aparezcan donde dice que está totalmente desviado de la trayectoria, que no vas a llegar nunca a donde quieres llegar. Ellos transmiten la información a tierra, en tierra no pueden creer eso porque es demasiada desviación, entonces seguro que son los sensores que están fallando. En todo caso, llega un momento que se ponen a discutir y la misma máquina, llega un momento que cuando es tan grande la desviación, toma la decisión por sí misma y lo que hace es reingresa a la nave a la Tierra, la devuelve a la Tierra, porque sabían que hacia arriba ya no iban a poder llegar. El problema está en que cuando la reingresa, lo hace de manera precipitada, la nave gira y los cohetes la lanzan contra la Tierra. Normalmente ese ingreso es muy violento, ya sabemos, la atracción de la gravedad y el roce con las capas superiores de la atmósfera provocan altísimas temperaturas, y en este caso, a su vez, mucho más violento, devueltos en el momento y en un lugar que no estaba previsto que fuera. Y el punto es que en ese momento ellos, ya reingresar de esa manera a la Tierra no era lo más adecuado, y lo hacen sufriendo tremendas aceleraciones de la gravedad. Se menciona de que llegaron a soportar 21.3 G, o sea, 21 veces, un poquito más de 21 veces la atracción normal de la gravedad, cuando normalmente ellos estaban preparados para soportar físicamente 15 G, y llegaron a 21. Esto, para darnos una idea, se menciona que una persona que pese 75 kilos se sentiría como si pesara más de 1500 kilos. Es lo que uno trata de imaginar lo que era para ellos soportar esa atracción esa fuerza de la gravedad, perdón. Solo ellos sabrán cómo se siente eso, porque uno ni imaginarlo, profesor. Es terrible. Y bueno, eso fue como seguramente lo más complicado. Uno de ellos tuvo mejor suerte, el otro tuvo muchos daños internos, digamos, pero los dos sobrevivieron. Pero no terminaba ahí, siempre estas cosas vienen con añadidos. Sus problemas no terminaron ahí, porque como fueron reingresados en un punto que no estaba previsto, resulta que llegaron a caer, la nave cae en territorio chino, a más de 70 kilómetros de la frontera soviética. Y en ese momento los chinos y los rusos no se llevaban muy bien, y la cápsula, encima que venían con ese problema, cae del otro lado y hay que recuperarla. Entonces, no solo eso, además cuando cayó en la ladera de una montaña, así como los dibujos animados, empezó a girar y quedó enganchada al último entre unos árboles, al borde todo lo malo que uno se pudiera imaginar. Sí, suerte que ya llegamos. No, todavía no llegamos. Rodaron, casi se cayeron en un precipicio, quedaron colgados en un país enemigo. Entonces, con unos helicópteros los rescataron, porque ellos lograron salir de la nave, se dieron cuenta que estaban en el lugar equivocado. Vinieron los helicópteros en secreto, los recuperaron, después fueron al otro día en secreto, se llevaron la nave y nunca le dijeron a los chinos que habían caído allá, sino que la información que se manejó en su momento fue que habían caído en territorio soviético. O sea que, bueno, el accidente tuvo, ahora que lo pienso, muchas aristas de gravedad política, gravedad en el cuerpo. Y bueno, pero... en el acceso al lugar. Y como digo, de todas maneras, más allá del hecho en sí, por supuesto que a raíz de esto es que en las siguientes misiones, digamos, se procura de que no vuelva a suceder esto, y se mejoraron los sistemas de despegue de una etapa respecto a la otra, para que no vuelva a suceder lo mismo, ¿no? Eso sería lo peor, que pase el mismo accidente. Pasan accidentes, pero se trata de que sean nuevos. Y que se aprenda de los que ya pasaron. Exactamente. Y en este caso, ese asunto también de la desviación, profe Mario Vázquez, que nos mencionaba usted, que lo llegaron a pensar que era que quizás el sistema había fallado, ¿eso se sigue contemplando o definitivamente ya, como hemos avanzado, es una idea que se desecha inmediatamente cuando ven que va por otro lado la ruta trazada? Bueno, acá estamos hablando de los años 70, ¿no? De la posibilidad de controlar y de confiar en la instrumentación es muy diferente a lo que manejamos hoy en día. De hecho, que en este momento estamos acostumbrados, ya no nos llama la atención de que
naves no tripuladas llevan alimentos y traen desechos de la estación espacial, que está mucho más alto que esto, y van de manera automática, o sea, se pueden dirigir desde aquí, se acoplan sin problema, sin que nadie esté manejándolas. Es decir, ya es posible, digamos, el control total de la misión desde la Tierra. Pueden abortar misiones, desviarlas directamente, ni siquiera necesitan la presencia de un ser humano. Así que sí, se ha mejorado todo eso. Bueno, y con esta mejora nos vamos por el dato curioso. Psst, psst, atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Bueno, hoy sí, como dato curioso, podríamos mencionar esto de la fuerza de la gravedad, que los que no hemos, afortunadamente, o creemos que no nos ha pasado, de que no hemos sido sometidos a varias G, no nos podemos imaginar lo que es. El partasmo de una base. Los astronautas y los pilotos, especialmente los aviones de combate, los aviones de reacción pequeños, se someten a extremas aceleraciones de la gravedad, pero también así es el entrenamiento que tienen. También hemos visto la ropa que utilizan para evitar eso, y entonces aquí lo curioso, digamos, es que el número impacta. Si son 20G, 15G, suena mucho, porque digamos, el cuerpo empieza a tener un peso tan grande que no pueden mover ni los brazos, cosa que sería muy grave para un piloto. O, por ejemplo, que la sangre se va a los pies y el corazón no tiene la suficiente fuerza para llevarla de nuevo a la cabeza, y por eso hay problemas o riesgo de pérdida de visión o pérdida del conocimiento, cosa que no es recomendable cuando uno va manejando un avión. Pero no hace falta, para tu sorpresa, Joana, no hace falta ser piloto ni astronauta para sentir distintas aceleraciones de la gravedad. No hace falta que te montes a un avión si quieres. No, entonces, ¿cómo? Cuéntenos. Podrías decir, bueno, cuando te subes a la montaña rusa, cuando sales a divertirte por ahí, en un parque, bueno, se soportan diferencias de 4G positivas o una G negativa. Entonces son esos cambios, son a los que les gustan las emociones, les provoca esos efectos. Lo interesante de esto no es tanto, o sea, es el número, sí es importante, sino el tiempo en el cual te sometes a ese número. Si uno está sometido durante mucho tiempo, como les pasó a estos cosmonautas, los daños en el cuerpo pueden ser incluso hasta mortales, porque no estamos preparados para nuestros órganos internos, no estamos preparados. O, por ejemplo, imagínate que vas en un vehículo con tu cinturón de seguridad y de golpe frenas de golpe, tu cuerpo trata de seguir hacia adelante. Si ese efecto fuera muy, muy intenso, los que seguirían hacia adelante son tus ojos, y no lo digo en el sentido romántico, sino literal, ¿no? Porque no tienen quien los frene. Podrías hasta perder los ojos. Muy descriptivo, profe Mario Vázquez. Sí, pero necesario para que comprendamos muy bien. Pero para que te voy a dar otros ejemplos donde sí te sometes y no son tan trágicos y no te pasa nada. Y es, por ejemplo, cuando tosemos, ahí manejamos unas 3,5 G. O cuando alguien viene en la época que no había pandemia y te palmeaba la espalda y te pegaba así unos golpecitos. Esos golpes, o sea, son presiones que se ejercen sobre el cuerpo. Pueden ser 4G, por ejemplo. Lo que pasa es que es en un tiempo muy cortito. Si tu cuerpo se ve sometido a esa presión todo el tiempo, ya es otra cosa. Y hay una cosa que tiene que ver con los ojos también, es con el estornudo. Cuando estornudamos, una cosa tan sencilla como esa, pero imagínate la fuerza que se hace, porque sale el aire a mucha presión, se está hablando ahí de 2,9 G. Y en ese momento, por ejemplo, se pueden lanzar gérmenes a velocidades tan grandes como 160 kilómetros por hora. Lo que pasa es que, claro, nosotros no dimensionamos eso porque es algo muy común, pero esos valores de G y esos tiempos son los que nosotros ya estamos acostumbrados. Cuando se va a estar mucho tiempo en esas condiciones, sí hay que tener un entrenamiento o una manera de evitar los daños.
Por lo pronto, con estas cosas, con el estornudo ya nacemos aprendidos. La palmadita es un asunto pues que no genera mayores riesgos si no se hace de manera repetitiva, ¿cierto? A controlar esas palmadas y esos apoyos que damos. Y ahora será con los puñitos que nos Y damos. ahora es el puñito, profe Mario Vázquez, el puñito radial en este caso, en nuestra dosis de ciencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti.